a partir esta materia hablando de estadística y cuando hablamos de estadística vamos a necesitar hablar de conceptos bien básicos. Bueno, definir un poco lo que es la estadística. Y en este caso dice que una rama de la matemática que comprende métodos y técnicas que emplea la recolección, ordenamiento, resumen, análisis, interpretación y comunicación de datos. En definitiva, es tomar datos para sacar información. Ahora, cuando hablamos de estadística, uno tiene que entender qué es la población. Cuando hablamos de población, nos estamos refiriendo al conjunto total de lo que uno quiere estudiar. Por ejemplo, estamos estudiando a las personas de Chile, serían todos los habitantes de Chile, ¿ya? Sin embargo, el estudio de todos los habitantes de Chile saldría extremadamente caro. Entrevistar a cada persona de un conjunto de datos siempre es muy complejo. Por eso, en estadística, tú siempre vas a trabajar con muestras, ¿ya? Una muestra, entonces, va a ser un subconjunto que idealmente va a ser representativa de la población, ¿ya? Entonces, este subconjunto de alguna forma tiene que ser como un subconjunto aleatorio que represente como un poco los valores que tenemos dentro de la población que queremos estudiar. Ahora, una vez que entendemos el concepto de población y muestra, también es importante entender de que lo que vamos a estudiar siempre tiene relación con algún tipo de variable. Y estas variables pueden ser de dos tipos. Tenemos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Bueno, cualitativo, ¿de dónde viene? Viene como de cualidad. ¿Ya? Y cuando hablamos de una cualidad, ¿cómo la podríamos describir? Hay que entender de que una variable cualitativa es algo que no se puede medir. Ejemplo, medimos el color de algo. Yo puedo medir algo entre el rojo y el verde, puedo generar una comparación, algo así como, no, el rojo es más que el verde, no, el verde es más que el azul. Como que no hay una, exacto, como que no hay algo numérico que nos ayude a poder compararlo. Por lo tanto, todo lo que es cualitativo, de alguna forma, tenemos ese problema de que son cosas que no vamos a poder medir o cuantificar. Entonces, aquí nos dice, son aquellas observaciones realizadas que se refieren a algún atributo que no va a ser numérico, como el sexo, nacionalidad, profesión, color, olor, sabor, cosas como ese estilo. Sin embargo, dentro de las cualitativas, nosotros también podemos generar una subdivisión, donde tendríamos a las nominales y a las ordinales. Bueno, las variables cualitativas nominales se estaría refiriendo a algo que no podemos poner uno encima del otro. Por ejemplo, los colores. No puedo decir que el azul es superior al verde o que el rojo es superior al azul. No existe como una forma de poder establecer como una cierta superioridad de una en torno a la otra. Ahí estamos hablando de las variables nominales, ya las variables cualitativas. Ordinales, nosotros sí podemos establecer relaciones de jerarquía. ¿Cuáles podrían ser estos? Por ejemplo, nivel educacional. Podríamos decir que eso es cualitativo, pero es ordinal puesto que tenemos como básico, medio y universitario. Hay como un cierto orden jerárquico respecto de cuál es superior del otro. No sé, pues las medallas deportivas, el oro, plata, el bronce, no sé, pues esto como los estatus en la monarquía, así como el rey, la reina, después viene todo, como el príncipe, etcétera. Ahí podemos como establecer relaciones de ese estilo, ¿ya? Y bueno, eso sería todo lo relacionado como a la cualitativo. Ahora lo que vendría sería estudiar lo que son las cuantitativas. ¿Por qué se caracterizan? Porque estas sí podemos medirlas. O sea, sí, tienen valores numéricos, pero lo importante es que nosotros podemos medirlas, ¿ya? Y dentro de eso tenemos dos tipos, las discretas y las continuas. Cuando hablamos de algo discreto, siempre en matemáticas y en ciencias, el concepto de algo discreto se refiere como a que toma ciertos valores. Por lo general esos valores van a ser enteros, ¿ya? Pero como de que toma ciertos valores y no toma intermedios. Entonces, ¿cómo lo podríamos ver? No sé, pues, si yo estoy contando el número de sillas y me da 5,3, yo no podría decir 5,3 sillas. No existe una silla y media, no existe. Como que en torno a eso se establece como de lo que son estas mediciones discretas, ¿ya? No puede haber un medio. Por otro lado, las variables continuas sí podemos establecer esas relaciones. Por ejemplo, la masa o el peso. Yo tengo una masa de 78 kilogramos. No sé. Puedo ponerle más decimales, infinitos decimales, porque es una variable continua. En este caso puedo establecer los decimales que yo necesite. Pero en las discretas, no. Entonces deberíamos entender estos conceptos principales para poder ir avanzando con lo que viene. Ahora vamos a hacer algunos de estos ejercicios. Por ejemplo, nos dice el uno: si se quiere hacer un estudio estadístico de las alturas de los alumnos de los cuartos medios A, B y C de un colegio, que tienen entre 16 y 18 años de edad, la población corresponde a todos los alumnos de los cuartos medios A, B y C. C, en este caso sería la B, de inmediato.
Cuando estamos hablando de la población, tenemos que focalizar en nuestra población de estudio, que en este caso serían los alumnos. Lo que vamos a hacer es medir las edades que tienen, ¿ya? La población objetivo serían los alumnos de los cuartos medios del A, B y C. Perfecto. Otro ejemplo en estadística, una muestra de la población es, nos dice A, más de la mitad de la población; B, una parte que considera los datos extremos; C, una parte por sobre el 75% de la población; D, una parte proporcional a la población; y la E, una parte representativa y aleatoria. Exacto. Sería la E en este caso, una parte representativa y aleatoria. Es importante el tema de la aleatoriedad porque tenemos que evitar los sesgos. Por ejemplo, no sé, pues, si es que estamos midiendo el peso de las personas, pero solo estamos eligiendo a las personas que son como más gorditas o a las personas que son más flacas, estamos generando como ciertos sesgos. Vamos a tender como a desequilibrar la balanza. Lo importante es que la aleatoriedad siempre va como a homogeneizar eso, ¿ya? Mientras más aleatorio sea, por lo general vamos a tener un resultado más representativo de lo que necesitamos. Por lo tanto, la alternativa en este caso sería la E, una parte representativa y aleatoria. Ahora vamos con la 3. Nos dice, se pregunta a alumnos de un curso por su deporte preferido entre el fútbol, básquetbol, tenis, natación, ciclismo. El tipo de variable estadística es cualitativa nominal. No podemos establecer como una jerarquía en torno al fútbol, básquetbol, así como, o al tenis, así, ¿cuál es mejor? ¿El tenis es mejor que la natación? No, el ciclismo es mejor que el fútbol. No, no existe una forma como de cuantificarlo, serían opiniones simplemente las que podemos emitir respecto a eso. Entonces sería cualitativa y nominal, dado que no existe una relación jerárquica entre estos deportes. Vamos a pasar a la siguiente parte. Acá empezamos a hablar de la tabulación de datos. Y esto es importante porque cuando hablamos de estadística, tenemos que referirnos siempre al estudio de estos datos. Esta recolección, por lo general, vamos a tender a hacerla resumida en tablas, ¿ya? El primer concepto importantísimo que tenemos que aprender es la frecuencia. ¿Y qué será la frecuencia? Frecuencia es el número de veces que se repite un determinado dato, ¿ya? Ahora, esa sería como nuestra frecuencia, o también muchas veces aparece descrito como frecuencia absoluta. También tenemos otros tipos de frecuencia, ¿ya? El otro sería la frecuencia acumulada, ¿ya? Cuando hablamos de frecuencia acumulada, en realidad lo que estamos haciendo, tenemos que pensar de que nosotros estamos estudiando algo así como una tabla de frecuencias. Esto sería como una tabla de frecuencias. Esto, por ejemplo, las frecuencias absolutas, si yo quisiese calcular mis frecuencias acumuladas, lo que voy haciendo es que primero, esto tiene que estar en orden, girar de menor a mayor. Y yo lo que voy haciendo es que a medida que voy avanzando en mis datos, yo voy sumando siempre con los datos anteriores. Por eso se llama frecuencia acumulada, como que yo voy sumando las frecuencias respecto de todo lo anterior. El primero sería 4, porque no hay nada detrás de él. Pero después, en vez de poner el 6, sería del 6 hacia atrás. ¿Qué tengo del 6 hacia atrás? 4 más 6, 10. Después, en el 8 aquí sería todo hacia atrás. O sea, 10 más 8, 18. Y aquí al final sería 18 más 2, 20. Esto sería la frecuencia acumulada, ¿ya? Ahí nos dice, es la que se obtiene ordenadamente las frecuencias absolutas hasta que suba la última. Y por último, tenemos lo que se denomina la frecuencia relativa. El concepto de relativo en general, en matemáticas, hace referencia al porcentaje respecto de un todo. Por lo tanto, podemos medir la frecuencia relativa simplemente dividiendo por el total de datos. Nuestra frecuencia absoluta la podemos dividir por la frecuencia total. Eso sería frecuencia relativa. Entonces, tomamos el dato y lo dividimos por la frecuencia total o el número total de datos que estamos estudiando. Por ejemplo, en este caso, el número total de datos siempre va al final de nuestra frecuencia acumulada. En este caso son 20. Por lo tanto, para transformar la frecuencia absoluta a relativa, tenemos que dividir todo. Ahora, lo mismo se puede hacer con la relativa acumulada. En el sentido que si hablamos de un relativo acumulado, entonces ahora a la frecuencia acumulada la tenemos que dividir por el total de valores. Y eso nos estaría dando lo que sería la frecuencia relativa a acumulada. ¿Sí? Lo último que nos falta por describir serían las marcas de clase. Las marcas de clase son un valor representativo de un intervalo y se calcula como el promedio de los límites aparentes inferior y superior. En estas tablas, por ejemplo, tenemos datos, pero estos datos nos dicen, por ejemplo, tenemos solamente 2, 3 o 5. Tenemos tablas que trabajan con intervalos, no podemos trabajar marcas de clase. Lo que nos está diciendo esta tabla es que tenemos datos que van desde el 10 hasta el 15. Sin tomar, cuando tenemos algo de este estilo, nos podemos calcular una marca de clase, que sería simplemente el promedio
del intervalo superior e inferior. Sumamos ambos intervalos y los dividimos. El tema del corchete abierto, corchete cerrado, por ejemplo, este es un corchete cerrado, quiere decir que considera el 10. Pero en este caso, cuando tiene el corchete como abierto, quiere decir que no considera el 10. O sea, considera todos los valores menores a 15, pero no considera el 15. ¿Ya? Porque el 15 ahora, ¿dónde estaría considerado? Acá abajo. Este sí te lo tiene como corchete cerrado. Entonces hay que entender un poquito eso cuando hablamos como de este tipo de intervalos. Ya, vamos a hacer el ejercicio 1. Nos dice, la tabla adjunta muestra la cantidad de televisores por casas que hay en un condominio de 20 casas. ¿En cuántas casas hay menos de 4 televisores? Para responder esto tendríamos que decir, bueno, menos de 4 televisores. ¿Cuáles serían las casas que nos importan? Las que tengan 0 televisores, un televisor, 2 televisores o 3 televisores. Pero como dice menos de 4, no consideramos los que tengan 4, 5, 6 o más. Por lo tanto, de acuerdo a esto, vemos que lo máximo que podríamos considerar sería hasta acá. Y el dato inmediato, en este caso, nosotros nos vamos a nuestra tablita acumulada. Y de inmediato podríamos ver que los que tienen 3 o menos televisores serían 10 casas. La respuesta acá sería 10. La frecuencia nos entrega desde ese valor hacia atrás. ¿Cuántos valores están agrupados desde el principio hasta esa categoría? Ya, nos vamos a ir con la 2. Nos dice, un alumno obtuvo la siguiente nota en matemáticas. ¿Sí? La frecuencia relativa de la nota 6 es... Ya, frecuencia relativa, nos están preguntando. ¿Qué era la frecuencia relativa? Era la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se repite el dato, dividido el total de datos. Entonces, primero vamos a contar y vamos a ver cuántos datos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 datos. Y de estos 10 datos, ¿cuántos equivalen a la nota 6? 1, 2, 3, 4. Tenemos 4. Por lo tanto, la frecuencia relativa sería la frecuencia absoluta del número 6 dividido el número total. Y esto sería 4, porque se repite 4 veces el 6 y se divide por el total, que equivale a 10. Esto me daría 0,4 y 0,4 es lo mismo que si yo dijese un 40%. Cuando yo lo paso de esta notación, que es como relativo a relativo porcentual, tengo que multiplicarlo por 100%. Se transforma a un 40. La respuesta sería la B. Ahora vamos con el ejercicio 4 que nos dice, la tabla adjunta muestra la distribución de frecuencias del número de bicicletas X que tiene cada uno de los 25 alumnos del curso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La primera nos dice, el valor de A es 6, el 52% de los alumnos tiene una o dos bicicletas, y la tercera nos dice, el valor de C es de 100. Ya, tenemos que irnos acá y empezar a rellenar todos estos datitos que tenemos. Como incógnitas, fijémonos que tenemos letras. Tenemos a la A, tenemos a la B y tenemos a la C. Entonces debiésemos empezar a trabajar. ¿Cómo podríamos obtener el valor de A? Para obtener el valor de A, aquí tenemos la frecuencia acumulada. Entonces, para obtener un determinado valor como frecuencia absoluta, si tenemos nuestra tabla de frecuencia acumulada, la diferencia entre dos datos contiguos nos va a corresponder a la frecuencia acumulada, en realidad. Digámoslo así, si al 13 le sumamos A, tiene que darnos 17. ¿Y qué valores sería ese? Sería el 4. Si a 13 le 4 nos da 17. Por lo tanto, la frecuencia para A sería un valor de 4. Ahora vamos con el valor de B. Nos están preguntando por la frecuencia relativa de el valor, en este caso sería el que tenemos el 2. ¿Cuál sería el valor de B? ¿Cómo podemos calcularlo? Entonces el valor de B, acá simplemente frecuencia relativa es la frecuencia, que ya la tenemos. La frecuencia es 8 y se divide por el total de valores. ¿Cuántos valores hay? En este caso hay 25. El último valor de la frecuencia acumulada siempre es el total. Entonces acá el B, podríamos poner que esto es 8 partido 25. ¿Ya? Ahí tendríamos la frecuencia relativa para el valor 2. Y para el C, ¿qué tendríamos que hacer acá? Exacto. Pues bien, acá sería un 100% inmediato, puesto para no. Siempre el último valor corresponde a la sumatoria de todo valor. En la frecuencia acumulada siempre está todo. Y cuando hablamos de un todo, el todo siempre está representado por un 100%. Por lo tanto, el C vale 100%. Y ahora ya vamos respondiendo. Por ejemplo, nos decía, el valor de A es 6, falso, puesto que el valor que tenemos acá
es de 4. La B dice, el 52% de los alumnos tiene una o dos bicicletas. ¿Eso sería verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? ¿Y esto por qué es verdadero? Porque si nosotros nos vamos acá a 2 y nos vamos a su frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada lo que nos está diciendo es precisamente eso. ¿Cuántas personas tienen desde 2 hacia atrás?